Bienvenidos. Continuando con el fascinante libro de Daniel, debemos siempre entender que los personajes evolucionan en edad, en experiencia, en tranquilidad, en perspectiva, en ideología, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso les argumento esto porque ya en la historia que vamos a tomar ahora, que es la famosa escritura en la pared, nos enfrenta a un Daniel de 62, 63 años, ya más reposado, más sabio. El tiempo nos hace más sabios y eso es de considerar en estas épocas difíciles. No menosprecio el ímpetu de la juventud, no menosprecio el grado de inteligencia de la juventud, el grado de análisis de la juventud, pero evidentemente si lo vemos en su complemento desde Génesis hasta Jesucristo. La gran mayoría de los espirituales, tanto los patriarcas como los profetas, son hombres centrados en madurez, salvo ciertas excepciones. Bueno, pero el punto acá es que Daniel ya pasó los 60 años y ya gobernaba el hijo de Nabucodonosor. Sucede que él hace una gran fiesta, un banquete, y por supuesto se bebía vino, y hay celebración, hay algarabía, hay baile, hay un desenfreno, porque evidentemente no existe un límite en las altas esferas del poder, pero ser el emperador enfiestado con miles de invitados, obviamente es a otro nivel. Bueno, estaba tan enfervorizado el rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, que para festinar y en cierto modo burlarse de la desgracia judía, mandó a traer los vasos de oro y de plata que su padre había traído desde el templo de Jerusalén. Entonces le trajeron lo que él pidió y empezó a tomar en ellos, y eso eran vasos sagrados. Bueno, en aquella misma hora, dice la escritura, empezando, vamos a leer el capítulo 5, del 1 al 9. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en su presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro, de plata, que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen ellos, el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinos. O sea, era una fiestoca. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo, de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino, alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real. El rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra la otra. Ver una mano flotando es sobrenatural realmente. El rey gritó a alta voz que hiciesen venir a los magos, caldeos, los adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor del reino. Sí, por lo tanto, el que me hace el favor de interpretar, yo lo voy a compensar pagándole. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Por supuesto, alguien intervino, que fue la reina, y le expresa de que había un hombre en el reino que podía hacer esto, que su padre incluso había valorado grandemente la sabiduría de este hombre, y que los dioses, en ellos dicen, estaban con él. Y estaba puesto por sobre todo los astrólogos, caldeos y adivinos, como ya lo habíamos visto en el tema anterior. Ya era jefe de todo lo que era la jerarquía de consejeros. Por lo tanto, en ese momento fue, por supuesto, mandado a llamar Daniel, que se le había puesto por nombre Belsasar. Se le explica al rey que este personaje tiene las condiciones para hacerlo. Bueno, en el versículo 13, vamos a leer del 13 en adelante. Dice: entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti,
Por supuesto, habían pasado aproximadamente 48 años, 49 años por ahí. Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz y entendimiento y mayor sabiduría. Fueron traídos delante de mí sabios astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen la interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti y puedes dar la interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura, dame su interpretación y serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor del reino. Entonces Daniel, ya como dije, mucho más maduro, mucho más asentado ya ideológicamente, le respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, o sea, no recibo tu dinero y da tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería le daba la vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y aquí él le cuenta lo que había sucedido en el tema vimos anterior, cuando por 7 años se le retiró su espíritu humano y se transformó en un animal. Retomamos en el 22 y dice: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. O sea, después de haber visto la experiencia de tu padre, no has entendido la lección, sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido, hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y a tus grandes y a tu mujer y a tus concubinas las hiciste beber vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada una mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene significa contado, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Y noten ustedes que es 2 veces. Mene, mene, significa que se le había dado una oportunidad anteriormente. O sea, venían sopesando y eso es importante para todo ser humano, para todo imperio, para todo engranaje en este mundo. Se sopesan, se toma en cuenta la labor de un gobierno, de un reino, aunque pareciera que no. Contó Dios tu reino, lo contó, significa que lo tomó en cuenta, como puedes contar al gobierno más pequeño y más grande de este mundo. Y lo vuelve a tomar en cuenta, o sea, lo retomó en cuenta, por eso son 2 veces Mene, porque tiene un peso mayor, es un imperio. Y Tekel, versículo 27 dice: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Acá en este caso, él fue pesado, pero pesado en un sentido de la balanza espiritual. Y por supuesto fue hallado falto. Y el Uparsin, que es traducido como Pérez acá, el Uparsin, versículo 28, y tu reino ha sido roto. O sea, Uparsin significaría romper, destrozar, destruir, derrocar. Y tu reino ha sido roto y dado, y se lo dice con nombre y apellido, a los medos persas, llegando a cumplirse lo que vimos anteriormente en el primer sueño de Nabucodonosor, donde después de la cabeza de oro venían los 2 brazos de plata, que era Medo Persia. Dice 29, entonces mandó Belsasar a vestir, quizás no tomando en cuenta la última parte, a vestir de púrpura a Daniel y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercero del reino. Daba lo mismo porque esa noche fue muerto Belsasar, el rey de los caldeos, y Darío, de Media, tomó el reino siendo de 62 años, o sea, muy de acuerdo a la edad que tenía Daniel. Y normalmente los emperadores respetaban al séquito, y eso lo vemos incluso hasta la época moderna. Lo que siempre yo digo, cuando los norteamericanos y los rusos llegan a Alemania, se reparten la élite nazi. Con la operación Paperclip, Estados Unidos se lleva a un grupo de científicos, dentro de ellos, para que algunos no lo saben, a Eric von Braun, que es uno de los fundadores de la NASA, y así muchos otros, genetistas, ingenieros, arquitectos, etc. Pero normalmente el que heredaba el imperio respeta mucho a la cúpula para hacer de ella una administración más asequible, porque ya es seguir el rodaje de la administración.
solo cambia la cabeza. Si bien es cierto, acá no da detalles, esa noche Darío, sin mayor derramamiento de sangre y sin sitiar ni hacer un gran aspaviento de fuerza, se toma el poder en Babilonia, desviando el agua del Éufrates e ingresando por la parte seca del Éufrates y rompiendo las rejas que estaban en los arcos de entrada a la ciudad de noche, mientras estos estaban en la fiesta, mientras estaban ahí en el jolgorio, él con sus tropas ingresa y toma posesión, empiezan a atacar a los diversos guardias y con muy pocas bajas de parte de los caídos, por decirlo así, de parte del imperio caído, logra el dominio absoluto del imperio babilónico. Sí hay que ser consecuente que el imperio babilónico está un poco emparentado, porque son mesopotámicos, viven en la zona del Éufrates, son más o menos parientes en el fondo, entre comillas, por lo que también arrastraba un mal gobierno, un descontento social, siempre el pueblo tiene dentro de sus debilidades psicológicas e intelectuales, tiene un cierto peso en algunos momentos determinados. Entonces, cuando se presenta el cambio, por supuesto, muchos generales ya aburridos de la decadencia moral y administrativa, no costó mucho que al llegar un nuevo emperador con una renovada concepción de lo que es el poder y la administración y todo el asunto fuese aceptado de buena forma, por lo que prácticamente hubo un cambio de poder solamente en la jerarquía superior. Bien, dando a entender eso, y eso también demuestra una cosa, el apego literario, histórico de la Biblia es absolutamente maravilloso. En una noche cayó Babilonia, en una noche, por una farra descomunal, por una desidia administrativa, donde ya las fuerzas que estaban alrededor del emperador caído eran ya frágiles y sedentarias. Nuevos bríos con el nuevo emperador, que fue muy importante, por supuesto, y rápidamente se comprendieron con Daniel y con otros líderes religiosos o líderes políticos de Israel o de Judea, del grupo de los judíos, ya que por este imperio logra el retorno a reedificar el templo y a reconstruir la ciudad. Aquí se hace el quiebre importante. Visto Nabucodonosor ni con todos los prodigios que había visto se dio ante eso, sino que es Darío y finalmente Tajerjes el que ya ejecuta la orden final, como lo vimos en el tema de Esdras anteriormente. Pero lo que sí es importante es que no debemos acostumbrarnos a mirar las historias bíblicas como relatos de cuentos, como nos cuentan Blancanieves o nos cuentan La Bella Durmiente o etcétera, etcétera. Esto es vida real y eso es importante porque le da una estabilidad ideológica a nuestra espiritualidad, le da una realidad intelectual a nuestra creencia, le da un sustento a nuestra fe. Siempre tomen en cuenta, y si yo vengo elevando a través de los temas, si ustedes lo analizan, elevando el concepto de que no es un cuento, no es una fábula, son realmente historias apegadas a la historia real, a la historia de la humanidad. No es una invención, no es una alegoría, una fábula. Darío, como dije, hizo muy buenas migas, pero muy buenas migas con Daniel. Y aquí ocurre un acontecimiento que es famoso, me imagino, todos han oído nombrar esto que voy a entrar a nombrar ahora, que aparece en el capítulo 6. Sucede que Darío se propuso dividir prácticamente el reino con respecto a una jerarquía con 120 sátrapas y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Por lo tanto, como siempre sucede en la vida, las envidias y la chimuchina y la habladuría, pero cómo eligió a ese, si ese es aquí, si ese es allá, si ese es judío, pero cómo, la envidia del ser humano y en especial cuando hay espíritus contendientes, porque eso dejarlo claro ahora. A través de la Biblia lo hemos visto. Siempre existen los enemigos naturales. Los que te ponen cortapisas, los que te sabotean, los que te critican a espaldas tuyas, los que tratan de derribarte, los que no aceptan que tú estés sobre ellos, llegando
a los más viles y sucios argumentos, porque lisa y llanamente ellos tienen el espíritu de su padre Lucifer. Es por eso. Todo el movimiento de rivalidad en este mundo se mueve bajo siempre dos conceptos generales: la mentira y la envidia. Daniel era uno de los terceros. Entonces, por supuesto, con una astucia que también es muy satánica, los sátrapas buscan la ocasión de hacer caer a Daniel, pero no hallaban ninguna falta que pudiese excluirlo del poder que había recibido. No hallaban la forma de poder hacerlo caer. Entonces se acordó un consejo para inducir al rey a firmar una ley, un edicto real, que todo hombre fuese echado en el foso de los leones si en el espacio de 30 días cualquiera de hombre del imperio hiciese una petición a un dios extraño o a un hombre que no fuera el rey. Solo por 30 días. Y esa fue una movida de ajedrez, porque estos sátrapas sabían perfectamente que Daniel oraba diariamente. El rey, que como vuelvo a insistir, simpatizaba mucho con Daniel, no se percató de este detalle. Entonces lo hicieron firmar el edicto. Al ser firmado un edicto, en las leyes de Medo-Persia existía también una ley que decía que todo edicto firmado por el emperador, en este caso, por el monarca, por el rey, no podía ser revocado, ni ser abrogado. Entonces, perfecto, quedó ahí eso, y por supuesto dejaron pasar un poco el tiempo y después fueron a acusar a Daniel, por supuesto, de que había sido sorprendido orando, sabiendo ellos que oraba 3 veces al día. Entonces se juntaron aquellos hombres, vamos a leer el versículo 11 del capítulo 6, dice: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Por supuesto, como esto era una trampa, era una estrategia, fueron ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿Nos has confirmado el edicto? Dice, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y respondió el rey diciendo: verdad, es conforme a la ley de Media y de Persia, y lo cual no puede ser abrogada. Entonces, felices ellos, claro que por supuesto con cara de gino, con esa hipocresía, con ese cinismo, respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es hijo de los judíos, hijo de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su oración o su petición. Por supuesto al rey le pesó mucho, si él estimaba profundamente a Daniel, le tenía mucho afecto, más encima que eran prácticamente de la misma edad. Daniel es arrojado al famoso historia de Oso de los Leones y le pusieron un sello al foso, y por supuesto el rey se fue a su palacio, se acostó, incluso ayunó un poco, un instrumento de música escuchó, estaba triste y se le fue el sueño, así que se desveló. Y en la mañana, a primera hora, si era considerado su amigo, era muy querido por el rey. Y acercándose al foso, dice el versículo 20, y acercándose al foso llamó a voces: Daniel, Daniel, un poco triste porque pensó que los leones se lo habían comido. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Para sorpresa de él, dice, entonces Daniel respondió: sí, oh rey, y vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Bueno, ahí se alegró las consecuencias de esta condición, porque era evidente la mala intención de los sátrapas, los instigadores y los acusadores. Fueron echados ahora en su lugar al foso de los leones, y no solo ellos, sus hijos, sus mujeres, y realmente los leones tenían hambre porque no llegaban ni siquiera al fondo del pozo, y ya los leones los tomaban y le quebraban todos los huesos y se los comían. Y está escrito en el versículo 24. Eso hace una continuidad armónica entre, y creo que fue uno de los factores por los cuales Daniel muere de viejo en el imperio persa. Ya definitivamente se queda, vuelve en el retorno, como lo dije en el tema anterior, los temas anteriores, se decreta por Artajerjes retorno a Jerusalén, ya con Esdras y Nehemías, y él se queda como consejero en el sector de Persia, lo que sería actualmente Irán. Y la historia es esa, o sea, yo lo veo magnífico, adorable, encantador, ver, uno, por un lado, el amor de Dios, ver que también en ocasiones Él da gracia a los ojos de las personas, los afectos los inspira Dios, los mueve Dios. Y eso permitió que la vida de ahí en adelante de Daniel fuese más llevadera. Ahora,
vamos a llegar hasta aquí, por supuesto, porque la idea no es bombardear uno tras otro los temas, pero hemos logrado avanzar otro poco, porque ahora ya se nos pone un poco más espeso el asunto. Y volvemos un poco atrás en el capítulo 7, porque volvemos otra vez abajo el gobierno babilónico de Belsasar, y recibe la visión de las 4 bestias. Pero ya es una profecía que se le da a él, no como una interpretación que él da. Porque todas las veces anteriores, tanto el primer sueño de Nabucodonosor, el segundo sueño de Nabucodonosor y la escritura en la pared, son interpretaciones. Ahora, por primera vez se enfrenta a una profecía, profecía entregada para él. Es interesante. Bien, espero que Dios les bendiga y nos encontramos en la próxima ocasión, si Dios así lo quiere, porque el mundo está, pero muy, muy especial. Espero que Dios permita que podamos seguir estudiando y gozándonos de lo que nos dejó como legado en la Escritura.